Bien, vamos a reanudar nuestra clase, mis hermanos. Y bueno, estábamos en este punto de un momento de reflexión. Hemos revisado algunas actitudes dentro de la iglesia que tienen que ver con el tema de la administración. Y comentaba con ustedes que estas preguntas son interesantes, el plantearnos, bueno, ¿qué es lo que dice en realidad la Biblia acerca del tema de la administración? Y la otra es, ¿cuál es la solución al tema que comentamos? A mí me gustaría que pudiéramos tener unos minutitos para poder dialogar sobre esto, hermanos. ¿Qué opinan respecto a estas preguntas y respecto a las actitudes que hay en algunos sectores de la iglesia sobre el tema de la administración? Pueden abrir su micrófono, por favor. ¿Alguien quiere comentar algo, mis hermanos? Sí, pastor. Voy a Adelante, hermano. aprovechar mientras los hermanos se deciden, aprovecho. Sí, la verdad que muchas veces tenemos un concepto bastante equivocado con respecto a los bienes, ¿no? Y eso ha traído mucho problema dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, a la hora de decidir, siempre prima, diríamos, lo que nos beneficia y siempre tenemos este concepto de que sea rentable, ¿no? Siempre estamos midiendo muy sobre una mirada muy materialista. Eso hemos batallado y lo digo también como experiencia propia que he tenido miradas muy materialistas dentro de la iglesia, ¿no? Y bendito sea Dios que, bueno, pude ir trabajando bastante y todavía lo sigo trabajando, que, bueno, damos nuestros diezmos, los entregamos y los hacemos en una decisión de fe y, bueno, sobre todo valoramos y respetamos a quienes trabajan en la iglesia bueno, y bendecimos sus vidas, no las controlamos, ¿no? Estoy mirando esa faceta, me reduje a esa faceta, pero es muy amplia, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias, hermano Manuel, por compartirnos esta opinión. Y bueno, es que finalmente somos personas de iglesia, ¿verdad? Que hemos tenido experiencias y en esas experiencias pues entran las administrativas también. Creo que ahí Dios sigue formando nuestras vidas. Gracias por compartirnos. Pastor, Adelante, hermano Baldi, adelante. bien, un gusto saludarlo, pastor. Llegué un poco tarde. No, mi experiencia con respecto a este tema creo que tiene que ver mucho con la formación que teníamos a nivel iglesia anterior, ¿no? Y eso ha complicado, como bien decía el pastor Manuel, ¿no? El hecho de que muchas veces en realidad se tomaba como que eso no es necesario, ¿no? Y ha traído complicaciones. Y bueno, también bendigo a Dios por el hecho de que hoy tenemos la posibilidad de ir mejorando, ir aprendiendo sobre estos temas que son tan importantes, que es la administración, ¿no? Gracias. Al contrario, muchas gracias por su opinión. Bueno, somos lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos aprendido cosas y seguimos aprendiendo también. Y en el trayecto, pues no solamente aprendemos, sino que también desaprendemos. Así que, pues qué importante es saber que no somos productos terminados, que Dios sigue todavía trabajando en nuestras vidas. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más quisiera opinar algo, hermanos? Si no es así, vamos a continuar. Y si usted tiene una opinión, a lo mejor lo omití, no lo mencioné, pero en el momento que usted tenga alguna duda,
alguna pregunta o alguna opinión que considere usted que pudiera incluso retroalimentar la clase, puede levantar su mano o simplemente abrir su micrófono. Sí, hermana Tatiana, adelante. Bueno, quiero comentar que cuando empezamos con esta materia yo dije, uy, otro profesor nuevo. Ya como me estresaba otra materia y bueno, vengo estresada, pero después ¿cómo se dice? Con la apertura que usted le dio, la verdad que es un tema muy importante para mí, más para mí en este punto de la administración, tanto en la casa como en la iglesia. Estoy en la parte de secretaría y siempre hay un gran debate sobre este punto, muy, muy grande. Y en la casa, bueno, ni hablar. Nosotros tenemos un pequeño negocio de alimentos, así, y hoy con lo que está pasando acá es muy difícil. Es muy difícil encontrar el punto medio a toda la desvaluación. Nosotros vivimos de eso, comemos de ese negocio, entonces no lo podemos decir cambiamos de rubro así nomás, sería más difícil aún. Entonces lo que es administración, este, es una materia súper, súper importante, va a ser de mucha bendición, creo, para mí y para muchos también. Así que voy a estar atenta y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, hermana, gracias por sus palabras. Y bueno, pues nuestras oraciones también están en favor de ustedes. Sabemos que hay una situación complicada eh, y bueno, confiamos en Dios que en medio de esta situación Él siga sosteniendo a su pueblo, a sus hijos. Y bueno, pues qué agradable, ¿verdad? Que usted esté también participando como secretaria. Es una de las funciones, en mi opinión, de las más agradables, de las más bonitas, pero a veces batallamos porque el secretario tiene que estar escribiendo siempre, ¿no? Pues algo que vamos a ver es algunos ejemplos de cómo hacer actas, de cómo redactar acuerdos, de cómo escribir ciertos documentos, por lo menos los documentos más esenciales, y cómo se tienen que ir registrando. Que eso va a ayudar bastante porque el secretario es quien generalmente registra todo, ¿sí? Bueno, pues va a ser algo de lo que vamos a estar viendo, primero Dios. Bueno, Eh, Quiero aportar también una pequeña duda, no sé si pasó en otras congregaciones, pero acá en la nuestra en especial es que por ahí empezó a haber revisores de cuentas, cosa que antes, no sé, hace 5 años atrás no existía. Entonces, como que esa de empezó a haber revisores de no, cuentas y surgió muchísimas preguntas. ¿Por qué tanto control? ¿Por qué quieren manejar todo desde arriba? ¿Por qué nos manejan desde arriba? Y uno ahí parado con tantas preguntas, a veces hasta yo mismo me cuestiono todas esas cosas, pero es necesaria una capacitación para poder entender todo eso. Sí. Así que supongo que acá va a haber todas, voy a despejar todas esas dudas. bueno, pero ¿a qué se refiere con revisores de cuentas? ¿De parte del gobierno o de parte de la administración de la iglesia? De parte de la administración de la iglesia. Ah, ok. Bueno, va a ser importante algo que vamos a ver en el tema administrativo, que nosotros empecemos a hacer primero revisiones en nuestra localidad, ¿sí? Esto es algo que a muchos pastores no nos gusta, hermanos. Yo ya le agarré el gusto, pero estoy muy consciente de que no es un tema que nos guste. Hay una práctica que es hacer arqueos de caja, ¿no? ¿Y el arqueo de caja qué es? Que eventualmente, por ejemplo, cada 4 meses, cada 3 o cada 4 meses, se debe de contar el dinero en efectivo
que hay en la tesorería local. ¿Cuánto hay? ¿Sí? Estoy muy consciente de lo que estoy diciendo. A la mayoría de pastores no les gusta, no nos gusta hacer eso, pero esto es parte de una tarea administrativa y yo la recomiendo, pero tiene que ir por el pastor, ¿no? Cada 4 meses hacer un conteo, en efecto, no es revisar los libros, no, sino que es revisar en efectivo cuánto hay. Y ustedes saben que en las iglesias locales, cada comité o cada departamento tiene sus propios recursos, ¿verdad? Y esa también es una labor del pastor auxiliado por los líderes locales, por su tesorero, por su... aquí le llamamos consejo local, le llamamos consejo local. Y hay una propuesta para cambiarle de nombre, pero en esencia es el cuerpo administrativo de la iglesia local. Bueno, auxiliado por ese cuerpo administrativo, también cada 4 meses, creo que es una buena práctica, el pastor mismo tendría que hacer esa revisión con sus departamentos, con los niños, con la femenil, con todos los departamentos, ¿no? El problema es que como nunca lo hacemos, hagan de cuenta que como nunca lo hacemos, si llega el sobrevedor o llega algún líder nacional y lo hace, de repente se nos viene el mundo encima. ¿Por qué? Porque nunca lo hacemos nosotros, ¿no? Y de repente, bueno, esas revisiones ponen el punto en donde nunca se lo habíamos puesto. Yo en lo personal lo que recomiendo es que sea una práctica que surja de nosotros en la localidad, que surja para que cuando vengan las revisiones de allá arriba, como dice hermana, pues no va a pasar nada porque nosotros ya lo hacemos, ¿no? Y esa es una buena forma de tener una correcta administración en la iglesia. Les voy a comentar que yo me he topado en la mayoría de los casos, me he topado con errores de los tesoreros, pero errores que tienen que ver con el hecho de que se equivocan, porque muchos tesoreros todavía trabajan con papel y lápiz, y sacan cuentas así con papel y lápiz. Y de repente, pues, se equivocaron en una suma. Y la suma, sin darse cuenta de la equivocación, les perjudica a los tesoreros, les perjudica a ellos. Vamos a suponer, les voy a hablar en dólares, ¿no? Porque si les hablo en pesos mexicanos, a lo mejor no va a haber como no lo van a asociar. Pero se supondría, por ejemplo, que el tesorero en tal fecha debería de tener $2,000 en su resguardo del dinero de la iglesia. Tendría que tenerlo, es un supuesto. Pero resulta que no tiene esos $2,000, sino que él tiene $2,500. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que el hermano se equivocó y cuando hizo ya el consolidado de la información, le faltó dinero. ¿Y qué hizo? Pues de su bolsa le puso los $500 para que a la hora de la revisión no le faltara. ¿Sí me explico, hermanos? Él no sabía que se había equivocado. No sabía que se había equivocado. Pero más bien, termina de hacer cuentas y le faltó dinero. Entonces nosotros hacemos la revisión y le decimos, hermano, fíjese que pasó esto. Usted se equivocó en estas cuentas. Y ya le decimos, en cada cuenta en la cual se equivocó. Leo, y lo que le pasó a usted es que aparentemente le faltó dinero y usted para que no le faltara dinero puso de su dinero, pero no le faltó dinero. Ahora díganos qué hacemos. ¿Le devolvemos los $500? ¿Se los devolvemos o los da usted como ofrenda? ¿Sí me explico, hermanos? En eso ayudan las revisiones. Yo en lo personal, en la mayoría de los casos, me he encontrado que los errores, en las tesorerías tienen que ver con errores de cálculos, errores de cuentas. Y en muchas ocasiones los tesoreros asumen eso. Entonces, tendríamos que ver las revisiones como algo positivo, hermanos, en mi opinión, porque nos ayudan a corregir algunas cuestiones.
pero qué mejor que nosotros mismos hagamos una dinámica, ¿no? De estar haciendo esas revisiones a nivel local y bueno, a veces eso nos va a ayudar para, para no estar sufriendo después cuando el sobreveedor nos hace alguna revisión, ¿sí? Pero bueno, voy a tomar muy en cuenta el comentario y cuando veamos el tema de las finanzas, pues les voy a aportar algunas ideas que me parece que pueden ser útiles para los tesoreros, para los pastores. Son trimestrales, pues está muy bien, me parece que está correcto, sí, está muy correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con la presentación. Levanten su mano, o abran el micrófono en el momento que tengan ustedes alguna pregunta. Ujú. Ya se ve otra vez, ¿verdad? La presentación. Sí, sí, se ve perfecto. Pues vamos a pasar ahora al punto que tiene que ver con los principios bíblicos, hermanos. Finalmente, es esto lo que sustenta nuestras convicciones dentro de la fe y en general en nuestra vida. Así que no podría ser de otra manera en este tema que tiene que ver con la administración de la iglesia. La administración de la iglesia se rige, se debe regir con base en principios que están manifestados en la palabra de Dios. Y el primero de estos principios, hermanos, que quiero compartir con ustedes, es el siguiente. Dios es dueño de mí. O en otras palabras, Dios es mi dueño o yo le pertenezco a Dios. Y este principio lo podemos ver claramente en el pasaje bíblico de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 19 al verso 20, que dice de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Uh-huh. Así que, bueno, el apóstol Pablo aquí hace una maravillosa disertación, ¿sí? Y bueno, cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que entender la palabra templo desde su significado básico. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Somos el lugar que Dios ha escogido para que su Espíritu Santo haga morada. Y añade diciendo que nuestro cuerpo, el cuerpo que decimos es mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Dice, el cuerpo lo tenéis de Dios. Y además dice el apóstol Pablo, y no son vuestros, y no sois vuestros. Es decir, nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Cuál es el argumento? Hemos sido comprados. Hace una alusión maravillosa al sacrificio de Jesús. Jesús, al morir por nosotros, nos ha comprado por precio. Así que nos debemos a Dios. Debemos de glorificar con nuestra vida y con nuestro cuerpo a Dios. Dice que Dios debe ser glorificado en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Combate el apóstol Pablo aquella creencia, ¿no? Que estaba muy fuerte, en donde algunos decían, el cuerpo no importa, haz con tu cuerpo lo que tú quieras, porque finalmente lo que a Dios le importa es tu espíritu. Y Pablo dice claramente, no, el espíritu es de Dios.
pero nuestro cuerpo sí importa porque nuestro cuerpo es de Dios y nuestro cuerpo fue comprado por precio y además no nuestro espíritu, sino nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Para efecto de lo que nosotros hoy estamos aprendiendo, hermanos, de lo que estamos viendo en nuestra clase de administración, pues solamente resta recordar estas palabras desde el concepto de que Dios es nuestro dueño, no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. El Salmo 100, de una manera hermosa, también dice, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, somos pueblo tuyo, somos ovejas de tu prado. Es decir, le pertenecemos a nuestro Dios, somos del Señor. Uh-huh. El segundo principio que es importante reflexionar, hermanos, es que a la luz de la palabra y a la luz del Evangelio, Dios no solamente es dueño de nosotros, también es dueño de nuestros bienes. De lo que poseemos, Dios es el dueño. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, la cita bíblica del primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 14, dice lo siguiente. El rey Salomón, al dedicar el templo que construyó para nuestro Dios, él escribió, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, le dice a Dios. Y lo que nosotros te ofrecemos es algo que hemos recibido también de ti. ¿Sí? Esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos, en el tema de la mayordomía cristiana, estar enfatizando en nuestras congregaciones, tenerlo muy presente siempre en los procesos de discipulado, en las clases de discipulado, ¿sí? Es clave, ¿verdad?, reconocer en esos momentos que nosotros pertenecemos a Dios y que ejercemos una mayordomía, somos mayordomos, es decir, administramos aquello que Dios nos ha dado, pero que finalmente reconocemos, todo pertenece a nuestro Dios. Nos lo ha dado para que lo vivamos, para que lo disfrutemos, para que lo aprovechemos, para que compartamos, para que seamos misericordiosos, para que podamos hacer el bien, pero todo es de Dios, todo es del Señor. Y pasamos al tercer principio. El tercer principio dice que debemos ser fieles mayordomos. Debemos ser fieles mayordomos. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, versos 42 al 44. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Bueno, esta es una parábola y el creyente en esta parábola es comparado
como un mayordomo, ¿sí? Delante de Dios somos mayordomos. Y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros podamos, hay dos tipos de mayordomos en esta alusión, ¿verdad? Podemos ser mayordomos negligentes, pero también podemos ser como el mayordomo que es fiel y prudente, ¿verdad? Cristo espera de nosotros que seamos lo segundo, mayordomos fieles y prudentes. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2, también dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, ¿qué cosa, hermanos? Añade Pablo, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? Así que bueno, nosotros somos administradores de lo más sublime, administradores de lo más importante, administradores de lo más valioso que son los misterios de Dios. Y se requiere de nosotros fidelidad, hermanos. Siguiente principio. Dios está dispuesto a aumentar mis capacidades, mis conocimientos y mis bienes. Mateo capítulo 25, verso 29 dice lo siguiente: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, hermanos. Una de las ideas equivocadas, hermanos, que tiene que ver con un concepto equivocado de mayordomía, es el hecho de que hay creyentes, o podría haber creyentes aún, que tienen la idea de que Dios no está interesado en aumentar nuestros bienes, nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Hay quienes dicen es que querer que Dios aumente nuestros bienes es ser materialista. Pero encontramos en la palabra de Dios claramente que hay muchos casos de personas a quienes Dios les dio bienes y los pusieron a disposición del servicio de Dios, a disposición del reino de Dios. Uno de estos casos, hermanos, podríamos estar hablando del apóstol Pablo, hermanos. Ustedes saben que el apóstol Pablo viajó por prácticamente todo el imperio romano, y esto fue posible primero porque él era un ciudadano romano y podía llegar a muchos lugares a donde quizás otras personas no lo podían hacer, y tenía conocimiento del latín y tenía conocimiento del griego, pero también, hermanos, por el hecho de que él era un hombre con recursos para poder viajar. A tal grado, ¿verdad?, que pareciera en algunos pasajes que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que él decidió invertir todos sus recursos precisamente en el servicio de Cristo Jesús. Pero también nos habla el Nuevo Testamento del apoyo de algunas mujeres importantes, con recursos también económicos, que los pusieron al servicio de la obra de Dios. Así que Dios no está peleado, hermanos, con que nosotros podamos tener bienes. El problema es qué lugar le damos a los bienes y a las propiedades. Entonces, ese es el meollo del asunto. Pero Dios está dispuesto, hermanos, a aumentar nuestras capacidades, nuestros conocimientos
y también nuestros bienes. Y un quinto punto, hermanos, un quinto principio que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, es algo que nos recuerda, hermanos, cómo Dios es escudo y cómo Dios es protección para nosotros. Hay seguridad y protección en Dios. Es un principio de fe. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El, el libro de los Proverbios, hermanos, es una compilación de sabiduría, de dichos que procedían en la mayoría de los casos no de gente letrada, sino de gente común y corriente como nosotros, que en el desarrollo de la vida pudieron ver, ¿verdad?, cómo Dios es bueno, cómo Dios cuida, cómo Dios protege, y cómo ser fieles a Dios en una correcta mayordomía no trae otra cosa a nuestras vidas más que bendición, ¿sí? Honra a Jehová con tus bienes. Esto es algo muy, muy importante. Y hermanos, en algunas iglesias yo creo que tendremos que ir cambiando ese chip, literalmente, ¿sí? ¿Saben? Por ejemplo, eh, cuando algún creyente suele invitar a un alma nueva, les decimos aquí en México, llevar invitados a la iglesia, a veces entran en dilema, ¿verdad? Porque usted sabe que en la iglesia nosotros pues estamos acostumbrados a dar nuestro diezmo, a dar nuestra ofrenda, ¿verdad? Y bueno, algunos hermanos les dicen a sus invitados, pero tú no des, o sea, esto no es para ti, tú no tienes por qué dar. Y de antemano se les dice. Eh, pero para mí fue una lección tremenda, hermanos, fue una lección tremenda el hecho de poder compartir hace algunos años con hermanos que entraron a la iglesia recién del catolicismo. Y en el catolicismo, quienes a lo mejor han estado dentro del catolicismo, saben ustedes que ahí es dar, ¿verdad? La gente está acostumbrada a dar la limosna, ¿sí? Y me decían, hermano, ¿por qué nos impiden dar? ¿Por qué no nos dejan a nosotros cooperar? Nosotros en donde estábamos lo hacíamos. Y es extraño que no nos dejen. Y eso me hizo reflexionar, hermanos. Entonces, siempre va a ser importante que a las personas nuevas no se les desestime en esa práctica. Podríamos decir lo siguiente: si en nuestras iglesias hay alguien que es visitante, vamos a dar nuestros diezmos, vamos a dar nuestras ofrendas. Si tú eres alguien que nos está visitando, quiero decirte que esta es una práctica que nosotros hacemos cada reunión, pero tú no estás obligado a darla. Esto es solamente para nosotros, quienes ya somos parte de la iglesia. Sin embargo, si en tu corazón sientes el deseo de hacerlo, si en tu corazón Dios te motiva a hacerlo, siéntete con la libertad, ¿sí? Eso es importante. Es importante que le digas a la gente, no estás obligado a hacerlo, pero si tú sientes que Dios te está motivando, hazlo, ¿sí? Entonces, es una recomendación, hermanos, ya les decía al principio, que algunas recomendaciones pues tienen que ver con las experiencias pastorales y no solamente con los libros. Honra a Jehová con tus bienes, es un principio importante. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, mis hermanos. Y el siguiente tema son conceptos generales sobre administración.
Y a continuación voy a compartir con ustedes un video. Vamos a ver un breve video. Les voy a pedir que le pongan mucha atención. Pónganle mucha atención, creo que les va a gustar. Y lo comentamos. Permítanme un momentito. ¿Qué es la escritura? Bueno, objetivamente es un método que permite almacenar información. ¿Sí lo estaban escuchando, hermanos? Se pausa. Sí, se escucha. Se pausa, Yo se ahora Sí, lo yo lo paso el... Sí, yo lo pausé, pero para preguntarles si sí se escuchaba. Entonces voy a continuar. Muy bien. Si no se escucha, me dicen. Signos materiales. El primer sistema de escritura es el sumerio, es el más antiguo. Era denominado cuneiforme debido a que sobre la superficie de una tablilla de arcilla húmeda se tallaban unos símbolos que tenían forma de cuña. El sistema de escritura sumerio se empleaba básicamente para dos cosas. La primera era representar personas, animales, mercancía, territorio, fechas, etc. Y la segunda, y muy importante, era la de representar números. Por ejemplo, se representaban números que equivaldrían hoy en día al 1, al 10, al 60, al 600, al 3600 y al 36000. Los números que utilizaban eran de base 6 y 10. Estos se combinaban y el reflejo más claro de su uso es la división del día en 24 horas y la división de un círculo en 360 grados. Todo esto, claro, impreso en tablillas de arcilla. La etapa inicial de la escritura, esta estaba limitada a solo registrar hechos y cifras. Los cuentos, poesías y novelas no eran escritas en tablillas de arcilla, ni tampoco existía un sistema adecuado para hacerlo. ¿Y cuál era el motivo de esto? En primer lugar, escribir era muy complicado y tomaba mucho tiempo, y en segundo lugar, muy pocos sabían leer, había un acceso limitado. En resumen, hasta ese entonces la escritura solamente era utilizada para mantener registros esenciales. Ahora, siendo así el origen y el primer uso que tuvo la escritura en la historia, entonces, ¿qué es lo más antiguo escrito de lo que hay registro? ¿Serán acaso palabras de sabiduría? ¿O mejor aún, edictos reales o hazañas de algún legendario héroe que por su importancia merezca la pena registrar sus hechos? Pues no, nada de eso, más bien es algo aburrido y mundano. Por ejemplo, uno de los primeros mensajes escritos sobre arcilla dice 29.086 medidas cebada, 37 meses Kushim. Ahora, la interpretación más probable sería un total de 29.086 medidas de cebada se recibieron a lo largo de 37 meses, firmado por Kushim. Esta es una tablilla de arcilla con un texto procedente de la ciudad de Uruk, hacia el 3400 a 3000 a.C. Kushim en realidad pudo ser el nombre genérico de un funcionario o el nombre propio de un individuo concreto. Entonces, si esto es así, sería el primer individuo de la historia cuyo nombre nos es conocido, porque todos los nombres aplicados a la historia humana anterior, como por ejemplo los neandertales, los natufios, etc., son inventos modernos, porque de antes de la historia no tenemos ni idea de cómo los constructores de lugares monumentales llamaban a esos sitios, o cómo miembros de clanes de cazadores-recolectores que hoy denominamos neandertales se llamaban a sí mismos. Si bien la escritura en sus inicios era limitada o parcial, pero aún así nos permitió conocer la historia a través de los oídos de sus protagonistas. Seguramente, cuando los vecinos de Kushim lo llamaban, podían haber gritado realmente Kushim. Es curioso que el primer nombre registrado en la historia pertenezca a un contable y no a un profeta, un poeta o un conquistador. Ok, ¿qué les pareció el video, hermanos?
Estuvo muy cortito, pero me parece que es bastante interesante. Bueno, ¿por qué les compartí este video? Tenemos un gran desconocimiento, ¿no?, de las civilizaciones antiguas y de cómo vivían y de cómo se administraban. Pero resulta, ¿verdad?, que los vestigios arqueológicos nos dan evidencia de que la administración y una buena administración pues era verdaderamente muy, muy antiguo, hermanos. ¿Sí? Estas tablillas proceden de una época incluso anterior, hermanos, a la existencia del pueblo hebreo. Antes de que existiera Abraham, antes de que existiera la historia de Israel como la conocemos, es de un periodo más antiguo todavía. Y resulta que el nombre de la persona o el nombre más antiguo registrado corresponde, como dice el video, no a un profeta, ni a un rey, ni a un héroe legendario, sino que corresponde a un administrador, ¿sí? El nombre de persona más antiguo registrado por escrito es Cushim, como vieron en el video, un individuo sumerio de hace 5.400 años. Las excavaciones arqueológicas de la antigua ciudad mesopotámica de Uruk, en la ribera oriental del río Éufrates, sacaron a la luz numerosas tablillas de arcilla con escritura protocuneiforme, datadas aproximadamente entre el 3400 y 2900 a.C. Y en varias de esas tablillas aparece un término formado por los caracteres cuneiformes Q y Sim, que se pronunciarían Kusum o Kushim. Las tablillas en las que aparece, ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando? Pues son registros de producción y de su distribución. En una de ellas, en la que vimos en el video, se puede leer 29.086 medidas de cebada, 37 meses, Kushim. Dado que las tablillas registran transacciones de cebada, muy posiblemente destino a la fabricación de cerveza, algunos investigadores opinan que este Kushim sería el fabricante de cerveza que recibe la mercancía, o que el término significaría precisa y genéricamente fabricante de cerveza, ¿sí? Entonces, qué curioso, ¿no, hermanos? A mí me llamó mucho la atención este dato, que precisamente el nombre más antiguo que se conoce no sea el de alguna deidad o el de algún rey o el de algún iluminado, sino el de un administrador, un fabricante de cerveza. Qué curioso. Algunos arqueólogos llegan a suponer o han llegado a suponer que incluso Kushim pudiera tratarse incluso del nombre de la empresa, ¿no? Como diríamos hoy Coca-Cola o no sé, Quilmes, allá en Argentina, una marca de cerveza, ¿así se pronuncia? No sé, no sabemos. Muchos se van con la idea de que es un nombre propio, Kushim, una persona, ¿no? Y aquí vamos a identificar la firma de Kushim en las tablillas. Esta sería su firma. Aquí está una de las tablillas de arcilla. Son pequeñitas, son tablillas que en la mano caben perfectamente, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes identificar claramente lo que es la firma, ¿verdad? Ahí está la firma.
Pero bueno, probablemente estamos aquí ante un documento contable, ¿verdad? Administrativo, y estamos ante el administrador más antiguo que se conoce por nombre, ¿sí? De una empresa que producía cerveza. ¿Cómo ven? Entonces la administración no es algo moderno, hermanos. La administración no es algo que se haya inventado apenas, ¿sí? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los maravillosos proyectos bíblicos, como la construcción del templo de Salomón, o la reconstrucción del templo con Esdras, y en el Nuevo Testamento, bueno, fueron proyectos que requirieron mucha administración, que requirieron de hombres sabios, que recibieron de Dios sabiduría, precisamente para poder administrar. Podemos hablar de José, podemos hablar del ejemplo de Daniel también, podemos hablar de muchos hombres y mujeres que recibieron de Dios la sabiduría necesaria y que el Espíritu Santo actuó en sus vidas a través de sus habilidades y de sus conocimientos como administradores. Así que, bueno, nosotros hoy podemos también, hermanos, ser de bendición al pueblo de Dios desde ese lado, ¿no? De realizar una correcta administración. Y la administración es tan antigua, ¿verdad? Como lo pueden ser estas tablillas que acabamos de revisar. Bueno, vamos a entrar a un nuevo conceptos que vamos a revisar, hermanos. Y bueno, los conceptos que vamos a ir revisando, no todos los vamos a ver en esta clase, pero se los voy anticipando. Vamos a ver el concepto de administración, el concepto de organización, administrador, objetivos. ¿Qué es un objetivo? Vamos a revisarlo, vamos a ver. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de metas? Vamos a ver lo que es un plan de acción y vamos a aprender cómo hacer un plan de acción también. Yo estoy consciente, hermanos, que muchos de ustedes, por la experiencia que tienen ya, estos conceptos los conocen, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay algo nuevo que se puede aprender. Yo espero que dentro de todo, pues haya algunos puntos que puedan serles de utilidad también. Y vamos a hablar de un concepto que suena como muy moderno, pero también es algo de toda la vida en la historia del ser humano, el capital humano, ¿sí? Por lo menos estos conceptos son los que vamos a ver de forma general, pero también de forma clara. Y bueno, vamos a ver el primer punto, que es administración, hermanos. Y lo primero que podemos decir es que la palabra administración, como la conocemos, proviene del latín, como muchas de nuestras palabras en el castellano, y en el latín es la palabra administrare, cuyo significado es servir a los demás. Esto es importante, la etimología nos lleva a la esencia, ¿verdad?, de lo que es la administración. La administración es servir a los demás. Cuando vemos este concepto, hermanos, nos damos cuenta que tiene total consistencia con la demanda bíblica, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue quien dijo que no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y bueno, la administración en su origen, en su etimología, tiene este significado. También, hermanos, consideramos la etimología del griego, que es oikonomía. ¿A qué se les parece? Bueno, a la palabra en castellano o en español, economía, ¿verdad? Economía. Bueno, esta viene de oikonomía.
que es está conformada por dos palabras, oikos, que es casa, y nomía, que es el cuidado o manejo. Y para efectos etimológicos, hermanos, es lo mismo decir economía que mayordomía, ¿sí? Es lo mismo decir. Obviamente, en algunos contextos estamos obviamente más familiarizados con el concepto de economía que el de mayordomía, ¿sí? Pero cuando hablamos de mayordomía, también tenemos que entender que estamos hablando de economía, hermanos, ¿sí? Dice Lucas 16, verso 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Encontramos aquí, obviamente, un principio. El mayordomo es alguien que está acostumbrado a rendir cuentas. Es alguien que está acostumbrado a dar cuentas, ¿sí? Y bueno, en la iglesia tiene que ser así, hermanos. El pastor da cuentas a su autoridad, el sobrevedor a su vez da cuentas también a la siguiente autoridad, que es la instancia nacional, y la instancia nacional, el Consejo Ejecutivo, da cuentas al concilio. Es decir, todos tenemos que dar cuentas, hermanos. Esto es un principio importante, y ese es un principio que se tiene que, que impermeabilizar en nuestra vida, ¿no? O sea, ser un buen administrador tiene que ver con hacer nuestro este principio de que todos tenemos que dar buenas cuentas y dar cuentas en general, ¿sí? Y bueno, la administración es tan antigua como la raza humana. Ese era uno de los propósitos también de poder compartir con ustedes el video, ¿verdad? De que pudiéramos ver qué tan antiguo, ¿verdad? Es el arte de administrar. Antropólogos, historiadores concuerdan que los seres humanos han vivido siempre en grupos de acuerdo a raza, color, religión o tipo de trabajo o gremios. Aquí en México, hermanos, cuando yo era niño, es decir, dibujos animados de los Picapiedra. No sé si allá en Argentina se llamen igual, los Picapiedra, Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues en esa caricatura se les representaba como personas que tenían una vida muy parecida a la nuestra, ¿no? Nada más que el teléfono era un cuerno, ¿verdad? De algún animal. Los carros no tenían gasolina, con los pies ellos iban impulsando sus carros también. Y lo que pasa es que, bueno, el problema es que eso se hizo caricatura, y en la escuela se nos habla muy poco de las civilizaciones antiguas. Se habla más, ¿verdad?, de aquellas cuestiones de los hombres de Cromañón y los hombres de las cavernas y todo eso. Pero cuando analizamos o se analizan los vestigios arqueológicos, nos damos cuenta de que la vida de los sumerios o de las civilizaciones de hace 4.000, 5.000 o 6.000 años tenían cierta sofisticación, hermanos. No diría yo que en el sentido de la caricatura de los Picapiedra, pero había administradores, había poetas, había gente de saber, gente de ciencia, ¿sí? Y por supuesto surgieron los gremios, ¿sí? Incluso, hermanos, por ejemplo, en los tiempos de Jesucristo, la ciudad de Jerusalén, de alguna manera también estaba agrupada por los gremios, ¿no? Había calles, por ejemplo, que eran calles donde vivían los carniceros o donde vivían los curtidores de pieles, es decir, dependiendo del giro. ¿Por qué, hermanos? Porque anteriormente las personas su trabajo lo realizaban en sus hogares,
¿sí? Los hogares eran al mismo tiempo talleres, ¿sí? Había calles de carpinteros, y no solamente en Jerusalén, sino generalmente en muchas de las ciudades de la antigüedad, ¿sí? Vete a la calle de los carpinteros, vete a la calle de los panaderos, vete a la calle de los constructores. Me doy a entender, hermanos, ¿sí? Así se agrupaban en la antigüedad. Eh, bueno, porque existían ya esas profesiones como tal, ¿sí? Y esto ya es algo muy antiguo. Continuamos con algunos comentarios. Y bueno, pues no podemos dejar de mencionar, hermanos, que el gran cambio histórico en la organización del trabajo ocurrió en Inglaterra durante el siglo XVIII con la Revolución Industrial, ¿sí? La Revolución Industrial cambió la vida en muchos sentidos. Para empezar, el trabajo se masificó, ¿verdad? La producción se hizo ya en grandes cantidades, en grandes magnitudes. La revolución industrial sacó a los hombres de sus casas, hermanos, porque antes de la revolución industrial la gente estaba en sus casas, trabajaban en casas, en la mayoría de los casos. Pero ahora, bueno, ahora los obreros tenían que ir a una fábrica a partir de ese momento. Y bueno, después vino el tema de las jornadas laborales, etcétera, todo lo que hemos conocido, pero el gran cambio ocurrió en el siglo XVIII. La revolución industrial también, pues es un punto muy importante respecto al progreso. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, sí, después de la Primera Guerra Mundial, mejoró la fabricación de vehículos y nuevos equipos para el desarrollo de construcción, de la metalurgia, etcétera. ¿Cómo podemos definir la administración? Bueno, pues una definición interesante sobre la administración es que es el arte o la ciencia de descubrir, desarrollar, definir y evaluar los objetivos de la organización y los planes para alcanzarlos. También quiero decirles, hermanos, que esta presentación también estará disponible para que ustedes la puedan tener. Ustedes van a disponer de todas las presentaciones de la clase o de cada una de las clases. Y además, hermanos, yo les invito para que no solamente las estudien, sino que puedan ustedes, si les parece interesante y útil, utilícenlas en sus iglesias locales para compartir alguna capacitación. Y además ustedes pueden mejorarlas también de acuerdo a las necesidades locales. Así que van a tener a su disposición este material, ¿sí? Con todo, pues es muy bueno que cada uno anote, porque anotamos ahí algún punto que nos llamó la atención, alguna pregunta que queremos hacer, o o algún pensamiento que retroalimentamos. Así que yo no lo comento para que no anoten, me parece excelente que lo estén haciendo, solamente consideren que van a tener la presentación. Otras definiciones sobre administración. Administrar es prever, organizar, coordinar y controlar. Y vamos adentrándonos al tema específico de la administración cristiana.
¿qué es la administración cristiana? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, a ver qué les parece esta definición, a ver si les gusta. La administración cristiana es el proceso por el cual la iglesia como un cuerpo alcanza sus objetivos a través de sus miembros, mediante la apreciación para una ejecución coordinada y efectiva. Bueno, generalmente no estamos muy acostumbrados a hablar de administración cristiana, pero pudieran haber partes de esta definición que igual también pudiesen parecer complejas, ¿no? Pero es un proceso, hermanos. Es lo que hace la iglesia. Lo pensemos o no, como iglesia sí administramos, ¿verdad? Lo que tenemos que definir es qué tan eficazmente estamos administrando. Estamos alcanzando nuestros objetivos. Los miembros de la iglesia están participando para que en conjunto lleguemos a cumplir nuestras metas. Lo estamos haciendo de forma coordinada y efectiva. Bueno, eso lo podremos revisar, lo pondremos sobre la mesa también, ¿sí? Ahora, la administración tiene sus objetivos, ¿no? Hablamos de un arte, de una ciencia, pero también tenemos que tener claridad. En la administración hay algunos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Uno de ellos, hermanos, es promover más y mejores líderes. Este es un objetivo de la administración, promover más y mejores líderes. Jesucristo habló de la escasez de líderes. En Mateo capítulo 9, verso 27, nuestro Señor dijo lo siguiente. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son las palabras de nuestro Señor. Y cuán ciertas son esas palabras aún hoy para nuestros días. Pero también, hermanos, nosotros partimos de una premisa o de algo que nosotros creemos, que con líderes mejores habrá también iglesias mejores. Mejores, habrá iglesias mejores. Ahora bien, cuando hablamos de un líder, ¿de qué estamos hablando? Y compartir con ustedes que hay 3 tipos de líderes, ¿sí? El primer líder es el que jala la carreta por sí mismo, y lleva al grupo a donde él quiere. El segundo tipo de líder es el que deja que los demás lo hagan mientras él va sentado cómodamente. Y el tercer tipo de líder es el que instruye y anima a los demás, haciéndoles trabajar como si la iniciativa fuera de ellos. ¿Cuál es el líder que a nosotros nos conviene ser? ¿Cuál es el tipo de líder que glorifica a Dios? ¿Cuál es el tipo de líder que al mirar el actuar de nuestro Señor Jesucristo nos identifica con él, hermanos? A veces, hermanos, es muy común decir, yo quiero hacer las cosas solos porque solamente así las cosas se van a hacer como yo quiero que se hagan. Pues te vas a cansar. No vas a llegar muy lejos. Y ese es el primer tipo de líder, el que dice, yo voy a jalar la carreta y todos los demás pueden ir sentados porque yo lo prefiero así, porque así vamos a ir a donde yo quiera. Pero no vas a llegar muy lejos, te vas a cansar. Si quieres hacer las cosas a tu manera, hazlas tú solo. Si quieres hacer cosas importantes y que valgan la pena, tendrás que trabajar en equipo.
Pero el segundo tipo de líder, hermanos, es un líder cómodo, acomodado, un líder que no dirige, sino que deja que los demás hagan y él solamente se sienta a tomar una soda, mientras los demás están haciendo lo que pueden. Y el asunto es que la gente se da cuenta, tarde que temprano, ¿verdad? Se da cuenta que el líder no está haciendo lo que debe, que el líder no está trabajando, que el líder está manipulando, y ese líder se va a quedar solo, definitivamente. Por eso, el tercer tipo de líder, hermanos, al que yo creo que la palabra nos está invitando y desafiando a que podamos ser, es un líder que tiene las siguientes características. Es alguien que instruye. Es decir, es cierto que nosotros no nacimos sabiendo, hermanos. Y es cierto también que incluso los pastores, en la primera experiencia que tuvimos, llegamos sin ser instruidos a veces como pastores. Pero entonces, hermanos, el líder es el que instruye. A ver, ya eres tú el tesorero del consejo local. Bueno, te voy a enseñar para que tú sepas qué tienes que hacer. No, te voy a ayudar el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero tú vas a aprender. Instruye. El que anima. Eso también es bastante importante. Y bueno, hermanos, a mí me parece que es algo muy importante, porque cuando dice haciéndoles trabajar como si la iniciativa fuera de ellos, se refiere a ese tipo de líder que no le gusta llevarse todo el crédito, sino que está dispuesto a compartir el crédito de los logros con aquellas personas que están con... Aquel líder que dice, esto es nuestro, esto lo estamos construyendo todos juntos, es el resultado del trabajo de todos nosotros. Es importante porque lo hicimos juntos. Y si no hubiésemos estado todos, no hubiera salido tan bien como salió. ¿Sí? Así que es un líder que anima, hermanos, es un líder que instruye, es un líder que motiva, logrando que las personas trabajen como si ellos mismos hubiesen tenido la iniciativa. ¿Qué otro objetivo tiene la administración, hermanos? Bueno, la administración tiene como objetivo lograr más armonía entre los elementos de la iglesia o de la asociación. Este es un objetivo también de una buena administración. Y estamos hablando de que haya comunión entre los individuos. Primera carta a los Corintios 1, verso 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión, hermanos. Voluntad de servir, ¿sí? Marcos 10, verso 45 también dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tener un propósito y objetivo en común. Génesis 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando hay un propósito y objetivo en común, hermanos, no vamos a desistir. Engrandecer y multiplicar los resultados de la labor del grupo. Es otro objetivo de la administración. Todo líder desea el crecimiento de su obra, hermanos. Esto es algo ciertísimo. Primero a los Corintios 3, verso 7 es, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, es quien da el crecimiento. Dios mismo, hermanos, desea el crecimiento de su obra. Y nadie quiere seguir a un guía miope, hermanos. Mateo 15, verso 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, fíjese, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Bueno, hermanos, vamos a pasar a un espacio de diversión, como les decía yo hace un momento, que es un tiempo de preguntas para acreditar participación en clase. Y bueno, entre nosotros se encuentra mi esposa, que me está apoyando en esta ocasión, la hermana Perla. Y en el chat del Zoom, hermanos, hay un link. No sé si ya lo ubican ustedes. Dice link para unirse al quiz. Favor de solo darle Sí, clic. sí. Entonces, denle clic. Métanse ahí, por favor, hermanos. Métanse al link. Váyanse metiendo. Es un cuestionario de unas 10 preguntitas, nada más. No logré ingresar, pastor. Hermano, en el chat, Ah, le puedo usted apretar en el chat sí, y sí, ahí va a ver los perdón, mensajes. Y ahí va a encontrar usted el enlace o el link. correcto. Bueno, estamos viendo que ya entraron Natalia y Tatiana, ya están adentro, ya están contestando. Pueden ir contestando, hermanos. Son 10 preguntas. Yo estaba por responder y me saltó ahí que usted lo está manejando, ahora no puedo volver. No sé dónde tendría que volver. A lo mejor si le da otra vez al link, hermana, en el mismo link se puede meter. Ya está Francisco también adentro. Ya está Baldi también. Muy bien. Este no es examen, hermanos, ¿eh? No es examen. Ya, yo les dije desde un principio que es un juego, así que tómenlo como un juego, no es examen. Es para repasar, exactamente. Y ya con el hecho de estar participando, es acreditación de la clase, ¿verdad? El hermano Manuel, Otto ya está también. Pueden ir contestando. Sí. No, ahí vemos cómo se está moviendo el tablero. En primer lugar Natalia, segundo lugar Tatiana, tercero el hermano Manuel. Muy bien, ahí van contestando, hermanos. Esto es un juego, no se pongan nerviosos. No es un examen, pero vamos a tratar de meter juegos en cada clase para que ustedes puedan ir repasando lo que estamos viendo. Ujú. Hay algunos botones que se llaman comodines, pueden utilizarlos, les van a ayudar para tener más puntos también.
Ya entró la hermana Irma también, muy bien. ¿Cómo? Muy bien, hermanos. Ahí van, ahí se va moviendo, van contestando. Durante la semana, también, si quieren ustedes ir repasando, se pueden meter otra vez y volverlo a hacer, volverlo a contestar. Y le voy a pasar al pastor Abraham también el link para que el resto de compañeros que verán diferida la clase puedan participar también. Pastor, ¿qué hago cuando termino de responder las preguntas? Porque ya me ¿Ya es apareció la todo? invitación para meterme a la aplicación. No, ya es todo. Ya si terminó de responder las preguntas, ya no hay nada más que hacer. Menos mal que no es Ujú. un examen. No, no es un examen, es un juego y vamos a tener juegos. Ahorita es y vamos a hacerlos, pero son repasos, no son exámenes, para que no se pongan nerviosos. Veo que ya terminó hermana Tatiana, ya terminó también hermana Natalia, el hermano Francisco está casi a punto de terminar. El hermano Manuel, ahí va también, ya ha contestado varios. El hermano Valdi también ahí va, ya ha contestado varias preguntas. La hermana Irma también. Muy bien, ahí vamos. Pero traten de no tardar mucho porque nos va a pasar como en la escuela primaria, ¿no? De que hasta que acaben todos salimos al recreo. Bueno, aquí está la clasificación, cómo vamos. Francisco ya está muy cerca de terminar. Disculpe, yo ya respondí las 10 preguntas. Ah, ya respondió las 10 preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dejar un minuto más, hermanos, para quienes terminen de responder. Bueno, ahí se va moviendo el tablero.
Hermano Manuel, ¿usted ya terminó o está a punto de terminar? Sí, ya terminé, pero quería volver en la primera porque no había entendido la consigna, pero creo que completé todas. Ok, gracias, Pero hermano. Me ya se parece me que cerró. me parece Ya- que todos terminaron. ya- Bueno, ya sí. están viendo en la pantalla cómo quedaron en las respuestas, ¿verdad, hermanos? Sí, sí. Bueno, bueno, pues muchas felicidades a todos, muchas felicidades por este ejercicio. Y bueno, pues digo, ya estamos sobre tiempo, hermanos, pero vamos a dar unos minutos breves para un espacio de preguntas. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes quieran retroalimentar también en la experiencia de iglesia que tienen? Bueno, pues este es el momento. Estamos en tiempo de comentarios y de preguntas. Adelante, hermanos. Y profesor, ahí quería, con respecto a lo anterior que vimos, actitudes que encontramos dentro de la iglesia, ¿no? Muchas de estas es como que siempre encontramos dentro de las distintas iglesias que estamos, ¿no? Percibimos y bueno, las cuales tenemos que trabajarlas, pero sí, siempre creo que es un, un área en la cual estamos en constante crecimiento. Y no está todo dicho como usted dijo, que a veces tenemos profesionales dentro de la iglesia y no está resuelta la situación. Así que creo que desde la pastoral es interesante poderlo hacer lo que nosotros debemos hacer desde nuestro lugar también, ¿no es cierto? Pero es un área que vale la pena invertir y perfeccionarla, ¿no? Así que ha sido hermosa la clase. Muchas gracias, hermano Manuel, por su comentario. Y bueno, gracias también por la retroalimentación sobre la clase. Sí, hay mucho que podríamos ir trabajando y además ir mejorando en el quehacer de nuestras iglesias. Muchas gracias, hermano. Bien, también ¿Alguien más, quería, hermanos? sí, también quería hacer un aporte respecto a esta última parte donde veíamos un poquito la definición de la palabra administración y cómo me parece muy importante tener bien en claro el significado que va hacia servir a los demás. Entonces, tener en cuenta dentro de todas las comisiones y los ministerios en cada congregación que la administración no se basa simplemente en una organización, sino que va hacia el servicio a todos los hermanos dentro de la iglesia y el servicio hacia Dios. Y de esa manera, bueno, siempre teniendo bien en claro los objetivos, no solo dentro de esas comisiones, sino que todos los tengan en claro. Y así, bueno, poder llegar a todos esos principios de los que hablábamos anteriormente. Pero eso es lo que más por ahí destaco, que me pareció muy interesante e importante en la clase. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Pues es que nuestra cultura influye, ¿no? Y bueno, en América Latina tenemos una cultura en el sentido de que el administrador es más, o sea, está arriba. Entonces, el que es administrador se le entiende como alguien privilegiado. Qué diferente es, por ejemplo, la cultura japonesa, ¿no? Por mencionar algo. Ellos tienen muy claro lo que es una cultura de servicio. Y bueno, no tenemos que hablar tanto de la cultura japonesa, sino como menciona hermana Natalia, la etimología de la palabra administración nos lleva al principio del Evangelio, que se trata de servir. El que quiera ser el primero entre vosotros tiene que estar dispuesto a servir a todos.
No es tan sencillo por la cultura que tenemos, es contracultural, pero esto es lo que Dios desea de nosotros. Sí, muchas gracias por el comentario. Muy buenos comentarios, hermanos. Gracias por las aportaciones. Muy interesante, mi hermano, su materia. Yo creo que con los nervios las preguntas las confundí, pero como dice la hermanita, qué bueno que no cuenta para calificación. Me alegra. Sí, es un juego, hermana Irma. Me da mucho gusto saludarla, hermana, también, y saber que está usted en esta dinámica también de capacitarse. Bueno, es una bendición ver hermanos de muchos años al servicio en la iglesia, como son ustedes, y bueno, con tantas experiencias también. Yo creo que lo que se aprende en clase, obviamente será un refuerzo para lo que ya se ha caminado y con el favor de Dios se seguirá caminando en la iglesia. Así que adelante, es un juego, vamos a tener estos juegos, pero no cuentan para calificación. O sea, sí cuentan, pero positivamente. Jugar es positivo, pues, porque es la participación en clase. Muchas gracias, hermana Irma. No, al contrario, hermano, es un gusto saludarle y verle por este medio. Para mí esto es un reto porque la tecnología para mí es algo que no se me da. Entonces, para mí es muy complicado, pero a Dios gracias, creo que ahí vamos. Esperamos en Dios poder terminar y no tirar la toalla. Un saludo de paz a su esposa. Igualmente, hermano, muchas gracias, con mucho gusto. No sé si haya más comentarios, hermanos, alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia, lo que sea. Bueno, si no es así, hermanos, pues estamos finalizando ya nuestra clase. Con el favor del Señor, nos estaremos saludando el próximo jueves y deseo que tengan una noche bendecida. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Un placer saludarles, que Dios les bendiga.